Hola, ¿qué tal, queridos veedores? Bienvenidos a The Penthouse. Les tengo hoy para el canal una nueva sección llamada Asesinos y también Asesinas en Serie. Bueno, hoy vamos a debutar en la sección con un asesino en serie llamado Ed Gein, conocido como el carnicero de Plainfield. Bueno, Ed Gein fue diagnosticado con esquizofrenia crónica, psicosis y al mismo tiempo se lo consideraba un psicópata sexual y también un necrofílico. Ed fue sospechoso de 5 asesinatos, de los cuales solo 2 fueron probados. Debido a esto, no se lo considera un verdadero asesino en serie. Sin embargo, la cultura pop no ha podido ocultar su fascinación por este sujeto y por ello se ha convertido en un clásico de culto. Edward Theodore Gein nació en el condado de La Crosse, Wisconsin, un 27 de agosto de 1906. Edward era de Virgo, vivía con sus padres, George, un alcohólico que no podía tener un trabajo firme, y Augusta, una pobre madre que rechazaba a su esposo por su alcoholismo y también vivía con su hermano mayor, Henry Gein. Debido a los problemas laborales de George, Augusta tuvo que vender su tienda de almacén y tuvo que comprar una granja en Plainfield, Wisconsin. Augusta decidió comprar una granja lejos de la sociedad porque quería que ella y su familia permanezcan lo más lejos posible de todo. Ed jamás se alejaba de la granja, salvo para ir al colegio. La madre de Ed y Henry era extremadamente religiosa y no se cansaba de sermonear a sus hijos con lo malvado que se había convertido el mundo. Augusta le decía a sus hijos que todas las mujeres eran rameras del diablo. Les solía leer pasajes violentos de la Biblia, del Viejo Testamento, todos los días. Por otro lado, el padre de Ed, George, tuvo muy poco que ver en la crianza de los niños. Sin embargo, les golpeaba sin parar para inculcarles disciplina. En la escuela, Ed era muy tímido y retraído. A veces tendía a reírse sin razón alguna durante las clases. Sus compañeros lo consideraban un poquito femenino, razón por la cual lo acosaban. Su ambliopía, o también conocida como ojo perezoso, también fue motivo de burlas. Como si eso fuera poco, tenía una lastimadura en la lengua que le hacía cambiar bastante la forma de hablar. A pesar de todo esto, Ed intentaba hacer amigos, pero cuando Augusta se enteró de esto, lo retó muy fuerte. Se sentía muy incómodo socialmente, pero le iba bien en las asignaturas. Cuando Ed tenía 7 años, eyaculó involuntariamente mientras miraba a sus padres sacrificar a un cerdo con el fin de servirlo en el almuerzo. Un día Ed llegó a casa llorando de la escuela debido a los imparables acosos que sufría por parte de sus compañeros. Cuando su padre lo vio llorar, le pegó tan salvajemente que Ed empezó a sentir que sus oídos le vibraban. Su madre una vez lo pescó masturbándose en la bañera. De repente lo agarra de los genitales, exclamando que eran la maldición de los hombres. En 1920, Ed se graduó del 8º grado. Después dejó el colegio. Cabe destacar que esto no era muy raro en aquella época, ya que los niños que vivían en grandes granjas dejaban el colegio para ayudar a sus padres. Augusta era tan crítica con sus hijos que no quería que fuesen un fracaso como George. Augusta obligó a sus hijos a permanecer vírgenes hasta los 21 años. Por ende, Ed y Henry evitaban a cualquier persona que no fuese de la familia y solamente su hermandad contaba como su única amistad. Todo esto lo hacían para complacer a su madre. En 1940, George Gein murió de un ataque al corazón, causado en parte por su alcoholismo. Tenía 34 años. Augusta les dijo a sus hijos que su padre ahora estaba en el infierno. Ed y Henry tuvieron que buscar trabajo para ganar dinero extra. Esto los obligaba a interactuar socialmente. Extrañamente, muchos padres pedían a Ed que sea niñero, tarea que él disfrutaba mucho. Se llevaba muy bien con los niños. Él y su hermano Henry eran considerados muy confiables y queridos en el pueblo. Corría el año 1942 y Ed viajó a Milwaukee para realizar un examen físico para entrar al ejército. Debido a su ambliopía, reprobó el examen y volvió a su hogar. Milwaukee sería lo más lejos que estaría Ed de su pueblo natal. Fue durante este tiempo cuando Henry empezó a salir con una mujer del pueblo que estaba divorciada y que era madre de 2 hijos. Además, Henry empezó a rebelarse contra su madre, reprochando la crianza y el excesivo control de ella hacia ellos. Al mismo tiempo, Henry se mostró preocupado por el apego de Ed hacia su madre. Henry se animó a hablar de esto con Ed, pero Ed reaccionó muy mal. En la primavera de 1944, Ed y Henry estaban quemando arbustos en su propiedad
cuando de repente el fuego se salió de control. El departamento de bomberos pudo ver a distancia el humo y acudió a la granja a ayudar. Una vez que el fuego fue apagado, Ed les dijo que no podía encontrar a su hermano, que estaba perdido. Así que comenzaron a buscarlo y, curiosamente, Ed los dirigió hacia donde estaba el cuerpo. Estaba acostado boca abajo, sin quemaduras. Sin embargo, la autopsia más tarde revelaría que tenía en la cabeza moretones. A pesar de que esto era sospechoso, la policía no creía que había habido un juego sucio por parte de Ed Gein. Ya en este punto, Ed, de 38 años, y su madre eran los únicos que vivían en la casa. No obstante, no mucho después de la muerte de Henry, Augusta tuvo su primer ACV y tuvo que ser hospitalizada. Al volver a casa, notó que su hijo Ed estaba leyendo libros sobre anatomía humana, robo de tumbas y también sobre reducción de cabezas. Esto le preocupó bastante y le hizo saber que era inaceptable. Un año más tarde, Augusta fallece. Él se encontraba solo, totalmente devastado. Él sentía que su madre era la única amiga que tuvo. Para él, su madre era su amor verdadero y ahora se sentía completamente solo. Entabló las habitaciones que su madre había frecuentado, dejándolas intactas. Solamente usaba una pequeña habitación que provenía de la cocina y la cocina misma. Él se mantenía con diferentes trabajos que la gente del pueblo le pedía. Viviendo en la miseria, Ed Gein empezó a leer historietas gráficamente violentas. Empezó a crecer su interés por historietas de crímenes que hablaban sobre canibalismo y también historietas sobre campos de concentración del nazismo. Imágenes que aún permanecían muy vivas en la mente de la sociedad en esos años. La gente de Plainsfield comenzó a notar que su apariencia era bastante desarreglada. Incluso si estabas parado cerca de él, podías notar que llevaba días sin bañarse. 2 años después de haber perdido a su madre, se sentía muy solo Ed Gein. Comenzó a alucinar. Entonces empezó a visitar la tumba de su madre tarde por las noches. Cuanto más la visitaba, menos quería volver a su casa solo. Entonces, abrió la tumba de su madre y le sacó la cabeza para llevarla a su casa y reducirla, siguiendo los pasos que aprendió de los libros que había leído anteriormente. Luego empezó a visitar muchos cementerios en un estado confuso. Algunas veces no hacía nada, pero otras veces desenterraba los cuerpos frescos de las mujeres. Mujeres que por supuesto le recordaban a su madre. Una vez que él llevaba los cuerpos a su hogar, se masturbaba sobre ellos. Más tarde diría que nunca intentó tener sexo con ellos por culpa del hedor, pero sí sacó los pechos, pezones, genitales y otras partes. Estas actitudes lo colocarían bajo la clasificación de necrofilia. En el pueblo, el porcentaje de personas perdidas crecería. La policía nunca vincularía esto con él, pero sí sospechaban de él. Ed había decidido que quería cambiar de género y convertirse en mujer. Sin embargo, a mitad de la década de 1950 no había forma de hacerlo. Entonces empezó a despellejar los cuerpos de mujeres fallecidas, procesar la piel para preservarla y luego comenzar a hacerse un traje de mujer. De noche se colocaría la piel aparentando ser una mujer que camina debajo de la luz de la luna. En 1951 Ed Gein fue al pub de Mary Hogan. Mary le recordaba mucho a su madre. No obstante, Mary era conocida por tener una boca sucia y una vida bastante salvaje, un estilo que la madre de Ed no probaría bajo ninguna circunstancia. Aún así, Ed estaba sorprendido y choqueado con Mary. En 1954, Mary Hogan desapareció del pub. La policía encontró un charco de sangre en el piso y un cartucho de bala vacío. A todo esto, los pueblerinos notaban la ausencia de Mary, y Ed solía decir: "No está perdida, la tengo en mi casa". La gente se reía con esta afirmación y no le creía a Ed. Ed era un buen tipo, posiblemente un poco extraño, pero era bueno. Qué equivocados estaban. En 1957, Ed Gein entró a Gordon's, negocio administrado por Bernice Gordon. Ed pregunta el precio de un anticongelante. Los inviernos en Wisconsin son bastante severos. La mayoría de los hombres se la pasaban cazando ciervos. Al día siguiente se podía ver que el negocio Gordon's estaba cerrado y que la empresa de camiones se había ido. Cuando la policía entró al local, se dieron cuenta que Bernice no estaba. Había sangre en el piso. El hijo de Bernice encontró un recibo que detallaba el anticongelante para Ed Gein. Por ende, la policía ya tenía la primera pista para empezar su investigación. Sin embargo, no estarían preparados para lo que se iban a encontrar en la granja de Ed Gein. En la casa de Ed Gein encontraron 4 narices, huesos humanos, 9 máscaras hechas con piel humana, bols con calaveras humanas dentro, 10 calaveras femeninas, sillas forradas con piel humana,
la cabeza de Mary Hogan envuelta en papel y la cabeza de Bernice Gordon envuelta en saco de fibra, órganos en la heladera, calaveras en el pilar de la cama, 9 partes de genitales femeninos en una caja de zapatos, un cinturón hecho a base de pezones femeninos y una lámpara hecha a base de piel humana. Luego de su arresto, Ed Gein confesó haber matado a Mary Hogan. Durante el interrogatorio, el sheriff Art Schley golpeó salvajemente a Ed Gein. Esto hizo que su confesión sea inadmisible. Art Schley murió de un ataque al corazón. Los que mejor lo conocían afirmaban que el caso Ed Gein lo había traumatizado tanto que le causó ese ataque cardíaco. En 1957, Ed Gein fue puesto en el Hospital Central para los criminales dementes, esto con el fin de ser evaluado y ver si era mentalmente capaz para ser juzgado. Ya en 1968, Ed Gein estaba en condiciones para comparecer en juicio. En el pueblo, su casa había sido quemada para detener a los curiosos y su camioneta fue subastada por $760, a lo que equivaldría hoy en día a $5.718. Aquellos que trabajaban en el asilo describían a él como un paciente modelo, educado, amable y muy reservado. A veces, durante la luna llena, solía entrar en trance y la miraba fijamente y murmurar para sí mismo. Año 1984. Ed Gein tenía 78 años y murió de problemas respiratorios. Fue enterrado al lado de su madre. Bueno, queridos veedores, esto fue todo. Bueno, como han escuchado previamente, Ed Gein no es un asesino en serie, ¿no? Pero es, digamos, ya está en la cultura pop como asociado a eso, ¿no? Bueno, esto es una nueva sección del canal, Asesinos en Serie. Vamos a hablar sobre asesinos y también asesinas en serie, así que estén atentos con eso. Bueno, como una última reflexión, yo voy a decir que a mí este personaje no me atrae mucho. Creo que hay asesinos en serie mejores, capaz. Pero bueno, nada, si no hubiese habido, capaz que si no existía Ed Gein, no tendríamos películas como La Matanza de Texas o Psicosis o la saga de Hannibal Lecter, ¿no? Posiblemente, no sé. Pero recuerden, queridos veedores, que La Matanza de Texas no se basó en Ed Gein, sino que es una adaptación moderna del cuento Hansel y Gretel. Lo único que se basó la masacre de Texas es en la forma en que Ed Gein tenía en su casa los huesos, las pieles y todo eso, ¿no? Pero lo demás es una adaptación moderna del cuento Hansel y Gretel. Esto lo explico mejor y más detallado en el especial que hice sobre la saga Matanza de Texas. Bueno, en realidad todo esto empezó con, por supuesto, Psicosis, ¿no? Con el libro escrito por Robert Bloch. Psicosis es muy diferente a la película que dirigió Hitchcock, pero, a ver, el libro se toma libertades de los hechos, pero es más fiel, ¿no? Con respecto a los hechos. Y Psicosis no tanto, ¿no? Sin embargo, si ustedes me preguntan a mí, para mí, ¿cuál es la adaptación más fiel en cuanto a Ed Gein? Les recomiendo ver esta película. Bien, Trastornado o Deranged del año 74. Es básicamente lo más fiel que se pueden encontrar en el mundo del cine con respecto a Ed Gein. Bueno, lo que ustedes escucharon en este video, la vida de Ed Gein y todas las y todos los asesinatos que él cometió, lo pueden encontrar en inglés, ya que yo lo traduje y después lo narré en el Instagram que ven acá abajo. Aquí, bueno, es un gran Instagram, Serial Killing se llama, pueden encontrarlo ahí y pueden también encontrar información sobre otros asesinos en serie. El Instagram cuenta sobre muchos asesinos y también asesinas en serie, así que el que esté interesado vaya a este Instagram que ven acá y lo van a poder ver y encontrar info sobre más asesinos y asesinas en serie. Así que nada, esto fue, queridos veedores, el análisis y comentarios del asesino en serie Ed Gein. Bueno, queridos veedores, esto fue todo. Ya saben, si les gustó el video, denle like y lo comparte con un amigo, y si no le gustó, está todo bien, denle dislike y lo comparte con un enemigo. Hasta la próxima.